Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Quien usted lo tenga, me puede confirmar, para que todos juntos leamos la palabra del Señor y todos estemos atentos a lo que el Señor nos manda en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que todos lo tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a leer conforme está escrito, honrando al Padre, al Hijo, bajo el poder de su Santo Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la porción bíblica, hermanos, que hemos leído en esta tarde, para que todos juntos compartamos lo que el Señor nos manda, para que comamos espiritualmente y nos fortalezcamos en nuestra vida espiritual y sigamos caminando rectamente en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que cuenta la historia que Pablo a esta iglesia de Filipo le amaba mucho y le exhortaba animándole en el nombre del Señor. Y usted lo puede leer en sus primeros versículos. En el primer capítulo Pablo le dice: a muchos en estos tiempos que predican a Cristo, unos por contienda, otros por vanagloria, pero hay muchos, le dice, que predican a Cristo por amor. A la verdad, dice Pablo, yo me regocijo en esto, porque sea como sea, Cristo está siendo anunciado. Las almas están escuchando que Jesucristo vino al mundo, se entregó, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero Pablo exhorta a la iglesia en Filipo y le dice: pero vosotros, Filipo, sed de un mismo sentir, tened un mismo amor, tened un mismo sentimiento, que es aquel que améis a Cristo, que sirváis en la obra con todo el corazón y guardéis su mandamiento rectamente y vivirás. Y llegamos, hermanos, a los versículos bíblicos que hemos leído. Pablo, exhortando a la iglesia en aquellos tiempos, les pone como el mejor ejemplo de todos los tiempos, como el mejor ejemplo de humildad, como el mejor ejemplo de amor, de sencillez y de fe. El que nosotros también en estos tiempos lo tenemos muy grabado en nuestra memoria. Pablo le dice a los Filipos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús, si nosotros lo notamos en toda la escritura de la palabra, fue hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Lo podemos ver cuando Jesucristo, dice la Biblia, que nació y que cuando comenzó a crecer, y un día que María y José se fueron a Jerusalén y regresaban a casa, pero un día se les desapareció Jesucristo y no lo encontraron por ningún lado, sino que se volvieron y lo encontraron en la sinagoga, en el templo, predicándoles, enseñándoles a aquellos hombres, a aquellas personas que estaban ahí. Y cuando María y José lo ven preocupados, tal vez le preguntan: ¿por qué te nos has desaparecido? ¿Por qué te viniste a este lugar? Y el Señor Jesús le contesta y le dice: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Bendito sea el nombre del Señor. Este es el sentir que tiene que haber en la iglesia de Cristo, el agradar a nuestro Dios. La edad no importa, sea adulto, sea joven o sea niño. Lo importante es buscar la presencia de Dios. Lo importante es buscar a Cristo y guardar los 10 mandamientos. Si nosotros podemos ver, hermanos, y podemos analizar la palabra del Señor, desde el principio, desde Génesis, dice la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra.
y hizo toda planta y todo fruto, y creó a todos los animales que están en la tierra, que vuelan por los aires y que están en la mar. Pero también dice la palabra de Dios que Dios dijo: vamos a hacer al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y creó Dios a Adán, dice la palabra de Dios, del polvo de la tierra. Pero al pasar de los días, dice la Biblia, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y lo hizo caer en un sueño profundo. Y de la costilla de Adán salió a Eva, creó a Eva, hermanos míos, y les hizo un lugar especial para que Adán y Eva estuvieran ahí, para que Adán y Eva pudieran vivir felices y bendecidos en la presencia del Señor. Pero al paso de los tiempos Dios les dio un mandamiento y les dijo: de todo lo que está en el huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del mal, de este no comerás, porque ciertamente morirás. La palabra de Dios dice que Adán y Eva escucharon la voz de Dios, pero el tiempo que comenzó a transcurrir, Eva comenzó a caminar por el huerto y vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, y vio el fruto que era agradable a los ojos de ella, y vio el fruto que era codiciable. Y se le apareció la serpiente antigua y le dijo: es cierto que ha dicho Dios que si comieres de este fruto morirás. Se parió, dice que si comes de este fruto serás igual a Dios. Y Adán y Eva comenzó a escuchar a la serpiente y comenzó y cortó el fruto del árbol y lo mordió y se lo comió. Y después de haberlo comido fue y se lo entregó a Adán. Y Adán lo tomó y también comió. Y dice la Biblia que la voz de Dios se escuchó en aquel huerto. Hijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y dice la palabra de Dios que Adán contesta, le dice: tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí, porque estoy desnudo. Dice la Biblia que Dios le dijo: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Y se dirige Dios a Eva y le dice: has comido del fruto del que yo dije que no comiera. Eva le contesta, le dice: la serpiente me engañó y yo comí del fruto. Y que dice la palabra de Dios que Dios los expulsó del huerto. No vaya a ser, dice la Biblia, dijo Dios, que vaya a alargar su mano y coman del árbol de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esto Pablo lo trae a memoria a la iglesia de Filipenses y le dice: ustedes ya no tienen que vivir en una manera desagradable a Dios, vivir en una vida de pecado, sino que tienen que vivir en una vida santa, conforme Cristo caminó aquí en la tierra y vivió agradando a su Padre todos los días. Pero nosotros, hermanos, como seres humanos, hemos visto y hemos conocido a Dios. Y desde el principio el hombre ha sido rebelde. Y la Biblia lo describe y dice que desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, la carne es hacia el pecado. Pero nosotros, hermanos, que hemos conocido a Cristo, Pablo escribe en otra carta y dice: el que ya conoció a Cristo, muere el viejo hombre y muere la vieja mujer, y hemos sido vestidos de un nuevo hombre conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pablo exhorta a la iglesia de Filipo y le dice: ya en vosotros no tiene que haber contienda, ya en vosotros no tiene que haber división, sino lo que tiene que haber es unidad y movimiento del Espíritu Santo. Así es en estos tiempos, hermanos. Ya en nosotros no tiene que haber contienda, ya en nosotros no tiene que haber pleito. Lo que tiene que habitar en medio del pueblo de Dios se llama Espíritu Santo. Y cuando usted y yo nos congreguemos, la presencia de Dios se tiene que mover en este lugar, porque aquí están los hijos de Dios. Dice la Biblia que pasaron los tiempos y el hombre seguía manteniéndose en pecado. Podemos observar en los tiempos de Noé. Dios le habló a Noé y le dijo: hazte un arca. Noé creó el arca, anunció
Y el hombre lo tacharon por loco, por ignorante. Pero vino el diluvio y la humanidad fue raída de la tierra. Pasaron los tiempos, hermanos, y el hombre sigue en pecado. Pero si usted ha observado, desde el principio Dios ha dado una palabra de esperanza. Desde el principio Dios ha dado una salida. Y nos ha dado una oportunidad a cada uno de nosotros para que escojamos qué camino queremos llevar y qué camino queremos tener en la eternidad. Dios ha hablado al hombre desde el principio de los tiempos a que se arrepienta y viva una vida santa, que abandonemos el pecado y vivamos en santidad, porque la Biblia dice que el que vive en santidad vive bendecido de parte del Señor, mas el que vive en el pecado vive en una miseria total. No importa que tenga lujo, no importa que tenga dinero, pero en su vida no hay paz, en su vida no hay alegría. Pero el cristiano verdadero, no podemos tener dinero, pero tenemos a Cristo en el corazón, y eso es más importante que cualquier cosa, porque a pesar que usted esté comiendo con una tortillita y un poquito de frijoles, pero usted se alegra en la presencia de Dios, usted se regocija en la presencia de Dios, porque tenemos a un Dios todopoderoso. La Biblia dice que Pablo trajo como ejemplo a Jesucristo, porque si usted y yo analizamos el proceder, el caminar y el fin de nuestro Señor, nunca podemos encontrar tacha alguna en Él. Dice la Biblia que cuando llegaban a Él los paralíticos, los cojos, los endemoniados, los enfermos de cualquier clase, dice que el Señor Jesús los atendía y los sanaba en aquel lugar. Muchas veces la Biblia tal vez nos habla, tal vez Jesucristo no había comido, tal vez no había bebido nada cuando la multitud lo rodeaba, pero Jesucristo comenzaba a predicar, Jesucristo comenzaba a sanar. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Pablo quería en la iglesia de Filipo, que dejaran toda carnalidad y se convirtieran verdaderamente al Señor. Pero ahora ya no es Pablo hablando a Filipo, ahora es Cristo hablando de la iglesia, que dejemos toda carnalidad y nos volvamos espíritu para la gloria de Dios, y que busquemos las cosas de arriba y dejemos las de la tierra, porque estas van a perecer, mas las de arriba permanecen para siempre. La Biblia dice que el Señor Jesús predicó el Evangelio, pero que cuando se iba a bautizar, Juan lo vio y dijo: bendito Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno ni desatarle la agujeta de sus zapatos. De este, le dice Juan, es el que yo hablaba, que venía después de mí, pero era antes que mí. Ciertamente, le dice Juan, yo lo bautizo en agua, pero él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. La Biblia dice que cuando el Señor fue bautizado y comenzó a elevarse del agua hacia arriba, en el cielo se comenzaba a abrir y una voz se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire qué bonito dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús era igual a Dios, pero no lo tomó como cosa a que aferrarse. Mire qué gran amor tenía nuestro Señor Jesucristo y tiene por cada uno de nosotros. Teniéndolo todo, se despojó, dejó la gloria y se convirtió en hombre como usted y como yo. Se hizo carne, tenía nuestros sentimientos, tenía nuestras debilidades, tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, sí, se cansaba, sí, porque se había convertido en hombre siendo él Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Escribe el salmista y dice: holocausto, ofrenda ya no quisiste, mas yo iré, dice, heme aquí, iré y haré tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando oró en el Getsemaní, el Señor Jesús se sentía agobiado, se sentía frustrado y le dijo al Padre: si pudiera que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Ha llegado la hora, le dijo a su discípulo. Es ahora cuando el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla y explica en diversidad de libros que Jesucristo iba a ser entregado. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías dice: como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Se entregó sin reproche por amor a mí y por amor a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo llevan aquellos hombres perversos para crucificarle, se lo llevan a Pilato. Y Pilato lo comienza a entrevistar, lo comienza a interrogar. Y dice Pilato: yo no he echado culpa en él para crucificarle. Pero Pilato hace un error y lo pone al pueblo. Y dice: escojan ustedes a quien quieren que liberte, a Jesús llamado el Cristo o a Barrabás. Y la gente comenzó a gritar: que sea liberado Barrabás. Y dice Pilato: ¿y qué hago con el Cristo? Crucifíquenle, decía la gente. Crucifíquenle. En pocas palabras, mátenle. Desaparezcanle, cállenle. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que fue sentenciado a muerte. Y no una muerte cualquiera, sino que una muerte vil. Una muerte, por decirlo así en pocas palabras, miserable. La Biblia dice que el que moría crucificado era maldito. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una historia, hay historiadores que hablan y dicen que para que alguien fuera crucificado le tomaban todas las medidas posibles: peso, estatura, largor de mano y largor de pie, y según la estatura de la persona, así de grande hacían la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted sabe algo tan maravilloso, tan grande, que la palabra de Dios se cumple punto por punto. La Biblia dice que Jesucristo pagó algo que no debía. Llevó una carga que no era de él. La cruz que Jesucristo cargó no era de Jesucristo. La cruz que Jesucristo cargó era la de Barrabás, porque Barrabás iba a ser crucificado. Y dicen estudiosos de la Escritura que Barrabás físicamente era más grande que Jesús, físicamente tenía más peso que Jesús. Imagínese usted aquella cruz cuando el maestro la llevaba. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo caía postrado al suelo, porque la carga era muy pesada. La cruz que el maestro llevaba no era de él, mi hermano. La cruz que el maestro llevaba simboliza tus cargas, simboliza mis cargas. Usted y yo no tenemos el mismo peso, no tenemos la misma estatura, pero el Señor Jesús la llevó a la cruz del Calvario, la llevó a aquel lugar para colgarse allí y para pagar tus culpas y pagar mis culpas, para que en el día del Señor usted y yo aparezcamos libres, escrito en el libro de la vida, llamado por nuestro nombre, y decir: el tal gozo de tu Señor. Por eso el Señor dice en la Biblia que caía postrado y no podía aquella cruz, porque aquella cruz físicamente, espiritualmente y literalmente no era de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando está crucificado, hermano, Él no en ningún momento dice: ¿por qué me pusieron esto tan pesado? ¿Por qué me dieron esto tan grande si esto no me correspondía? Él dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los pecados suyos, cuando mis pecados cayeron sobre Él y el dolor físico cayó en Jesucristo, Jesucristo exclamó y dijo: Eli, Eli, lama sabachthani. Bendito sea el nombre del Señor, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me
dejar desamparado. Bendito sea el nombre del Señor. No es que Dios lo había desamparado, es que sus pecados, mis pecados, hermanos, habían caído sobre él. Aquella carga era grande, el peso de la humanidad cayó sobre nuestro Maestro, mas él, dice la palabra, se entregó sin reproche alguno, se entregó por amor a la humanidad, para que usted y yo pudiéramos oír la palabra del Señor. Y mire, qué lindo nuestro Señor, qué bonito el Dios que usted y yo servimos. Que la historia dice que para que los crucificados que estaban en aquel lugar murieran, les quebraban todo su hueso, se los desaraban para que murieran. Pero cuando comenzaron a quebrar los huesos del primer ladrón, llegaron al segundo ladrón. Cuando llegan al Maestro, se quedan viendo y dicen: este ya murió. ¿Cómo es posible esto? Déjeme decirle algo, a Jesucristo no lo mataron, Él entregó su vida voluntariamente en expiación por mis pecados, en expiación por sus pecados. Él dijo: Padre, consumado es, la obra está hecha, recibe a esta humanidad por hijo, haz el llamado a los gentiles. Allá en Dallas, Texas, va a haber una iglesia que me alabe, va a haber una iglesia que me glorifique. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario y limpió la iglesia aquí en Irving, en este lugar, para que usted y yo le alabemos, para que usted y yo le glorifiquemos, para que usted y yo levantemos la mano y digamos: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Iglesia, nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos, regocijarnos, porque nuestro Dios nos ha salvado. Pero ¿sabe que duele tanto el corazón? ¿Sabe que da lástima? Y muchas veces como cristiano da cola, por decirlo así, ver a tanta gente que tiene a Mahoma, que tiene a Buda, que tiene a Guadalupe, que tiene a María, que tiene a Judas Tadeo, allá en aquel lugar, y dicen: este es Dios. Cuando el que entregó la vida en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder, a Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan lamentable que la humanidad tenga una calavera y le diga: mi santa muerte, tú eres mi flaquita y a ti te alabo. Cuando la Biblia dice: he aquí yo soy Jehová, este es mi nombre, y yo no comparto mi gloria con escultura. Bendito sea el nombre del Señor. Vivo yo, dice Jehová, y a mi nombre está la alabanza. En los últimos versículos que hemos leído dice: y Dios le dio un nombre sobre de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Juan exclama en Apocalipsis 5, capítulo 1 en adelante, y dice: y vi en la mano de ella, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel que pregonaba en voz diciendo: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Santo Dios. Dice la Biblia que no se había nadie digno. Y dice: yo lloraba mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro, de desatar su sello y de aún terminarlo. Y uno de los ancianos del medio del trono se paró y me dijo: no llores, Juan.
Dios. Y vi los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los serafines, los querubines, los ángeles y los arcángeles se postraban, tiraban sus coronas y decían: digno eres de abrir el libro y desatar su sello, porque fuiste inmolado y con tu poder nos has redimido para nuestro Dios, como reyes, como sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entendemos por qué los 4 seres vivientes cantan noche y día y dicen: santo, santo, santo Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el sentir que el Señor quiere en nosotros. Un sentir de amor, un sentir de humildad, un sentir de humillación delante de la presencia de Dios. Como iglesia del Señor, el Señor es digno de que ustedes le demos la gloria y la honra. Porque si procesamos conocer el verdadero Dios, glorifiquémosle como Dios verdaderamente, porque Él se merece la gloria. Y grabémonos una palabra que a mí me preocupa mucho, que dice: ¿y por qué no le glorificaron como a Dios? Yo los entregué, dice la Biblia, a pasiones vergonzosas. Aún dice, a entregarse hombres con hombres. Imagínense usted, hermanos míos, si la gente que dice adorar a Buda, si usted va y ve la tradición de los hindúes, todos los hindúes dejan los zapatos afuera del templo, porque el lugar donde van a entrar es un lugar santo. Cuando Moisés ve la zarza que ardía, dice que Moisés se comienza a acercar y una voz que le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. Hermano, le damos el lugar a nuestro Dios verdaderamente. Servimos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Hay un predicador que dice que él un día estaba en un centro comercial y que cuando aquel reloj sonó que eran las 12, vio a todas aquellas personas que adoran a Buda y oran a las 12 del mediodía sacar unas mantas y postrarse en medio de la multitud y comenzaron a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquel hombre: y es lamentable que la iglesia de Cristo, que la del Cristo verdadero, ni ora ni cuando va a comer, ni cuando va a dormir, mucho menos cuando está en la iglesia, sino que se hincan y se ponen a conversar unos con otros. Iglesia del Señor, démosle lugar al Cristo de la gloria, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nuestro Dios es abogado, pero un día será juez y nos va a juzgar con rectitud, y nuestras culpas seremos culpables, y si somos inocentes, Él nos va a aclarar de inocentes. Pero dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora la pregunta es: ¿qué semilla estamos sembrando? ¿Carne o espíritu? Cuando venimos a este lugar, si nos gozamos en la presencia de Dios, de la libertad del Espíritu Santo, de la libertad del Espíritu Santo, pero si nunca hemos sentido la presencia de Dios, pidámoselo verdaderamente al Señor, un convertimiento de corazón, para que Dios hable en nuestra vida y se manifieste en nosotros. Porque Dios tiene un remanente fiel en su iglesia.
En todo lugar hay un remanente fiel. Que ese remanente fiel siempre está constante. Y nunca descansa, sino que todo el tiempo está clamando. Está en avivamiento espiritual. Amada Iglesia de Cristo, lo que Dios busca de nosotros es que nosotros vivamos para Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que no quede en vano. Porque muchos de nosotros podamos decir, yo soy base fundamental en el Evangelio. Yo soy muy importante. Sí, somos importantes cada día. Pero si nosotros no queremos servir a Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros somos nada separados de Él. En pocas palabras, la Biblia nos toma como hojas secas, llevados por el viento. Y de cualquier golpe vamos a ser desarados. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted mira aquellos pasajes en la televisión de la naturaleza, examine y vea cómo los leones cazan y cuál es la presa de los leones. Aquel que está golpeado, aquel que está debilitado, aquel que por una o otra razón se comienza a separar del grupo. El león lo comienza a rodear. Y cuando el león lo comienza a rodear, ya no hay escape. El gato juega con el ratón, pero cuando el gato le mete las uñas al ratón, el fin del ratón se acaba. Así es con nosotros, hermanos míos. Si nosotros nos comenzamos a descuidar y a alejar de las cosas de Dios, déjeme decirle que el diablo no va a dudar. El diablo no va a jugar. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo nos va a atar. Y cuando ya nos tenga atado, ya será demasiado tarde. Iglesia de Cristo, preguntémonos, veámonos en este espejo y digámonos, ¿qué vida estamos viviendo en el Evangelio? Si estamos viviendo bien, hermanos, les digo siempre, sigamos adelante. No nos desanimemos por nada, que Cristo nos ama. Que si nosotros le buscamos verdaderamente, hemos comprobado que Dios está con nosotros. Pero si estamos ahí, como dice un hermano, entre Camagüey y elote, entre verde y maduro, que no los queremos definir toda la vida, es tiempo que busquemos. Es tiempo que nos arreglemos. Porque si en este momento viene el Señor, ¿cuántos de nosotros nos iríamos con Él? ¿Y cuántos nos quedaríamos en este lugar? Gozosos serán aquellos que se van, pero hay de nosotros los que nos quedan. Hay de nosotros que busquemos de mar a mar palabra de Dios, pero ya no vamos a escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aquí y es ahora. El plan de Dios es aquí y es ahora. Un segundo tarde, hermano, en un segundo usted y yo podemos perder la vida. Hay una anécdota que un hijo comienza a conversar con su padre y le dice: papá, nosotros somos cristianos, pero si vivimos un día completo o si vivimos el Evangelio día a día, ¿será que podemos perseverar sin pecar delante de Dios? El padre le contesta al hijo y le dice: no, hijo, es imposible no pecar en el día. El hijo le pregunta y le dice: padre, ¿y si vivimos nuestra vida en el Evangelio hora a hora? ¿Será que podemos vivir una vida sin pecado delante de Dios? El padre le contesta al hijo y le dice: no, hijo, siempre pecamos en una hora. El hijo le pregunta por último, le dice: padre, ¿será que en un minuto nosotros pecamos? El padre le dice: hijo, si nosotros viviéramos minuto a minuto, no pecaríamos delante de nuestro Dios. El niño le dice: papá, ¿y por qué no vivimos el Evangelio de Cristo minuto a minuto? Y así no pecamos delante del Señor.
Iglesia de Dios, un minuto puede ser la diferencia. Un minuto puede ser la diferencia. Si nosotros nos descuidamos, el diablo en un minuto hace con nosotros como él quiere y nos quita la salvación. Acuérdese de Esaú, que por un plato de comida vendió su heredad. Nosotros no regalemos nuestra salvación por cualquier cosa. Guardémonos para nuestro Dios, y el día que el Señor venga seremos galardonados con el galardón eterno, que es la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Amada Iglesia de Cristo, si yo les he predicado fuera de la palabra de Dios, bótelo, no me escuche. Pero si les he predicado la palabra de Dios, recíbanlo. Qué bendición trae a su vida, qué bendición trae a mi vida. El motivo de esta palabra no es que nosotros nos sintamos mal. El motivo de esta palabra es que usted y yo vivamos una vida santa. Ya sea un mensaje fuerte, ya sea un mensaje de avivamiento, lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros guardemos sus mandamientos y que amemos de todo corazón a nuestro Dios y vivamos una vida en santidad. Acordémonos de aquel hombre que Pablo vivió una vida agradable al Señor. Y su día dijo Pablo: he coronado mi carrera. Y ahora esa solo me espera aquella corona de justicia. Pero Pablo da una esperanza y dice: y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Cuando nosotros amamos, nosotros lo guardamos. Cuando nosotros amamos, nosotros somos fieles. Porque ustedes pueden ser testigos. Usted dice, hermanos que están casados, si usted ama a su esposa, usted es fiel a su esposa. Hermana casada, si usted ama a su esposo, usted es fiel a su esposo. Así es la iglesia de Cristo. Si amamos a Cristo, somos fieles a Cristo. Y no estamos coqueteando con el diablo, sino que miramos solamente a Cristo. Cristo vive en nosotros. Amada iglesia del Señor, estas son mis palabras y que el Señor les bendiga a todos.